Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la clase. Es un poquito extensa. Hoy tenemos que terminar con el tema del sistema patrimonial. Y tal cual como veníamos trabajando hasta el momento, ya hemos visto, acuérdense que estamos haciendo un trabajo de acople de toda la información que estamos conociendo. Partimos del estudio de, el sistema de presupuesto que nos ha llevado un buen tiempo, es muy amplio, es muy extenso. Luego hemos trabajado con el sistema de tesorería que hemos completado el día miércoles y hoy, día lunes, vamos a avanzar con el sistema patrimonial. Bueno, el sistema patrimonial hace referencia a los bienes del Estado. La próxima semana vamos a avanzar con el sistema de contrataciones, que son dos clases, que antes que me olvide, necesito que ustedes tengan el decreto 1023 de Nación, que es el régimen de contrataciones, y si pueden tener el decreto reglamentario mucho mejor, y que tengan la ley 8072, que es el régimen de contrataciones de la provincia de Salta. Luego tenemos la semana de receso por los exámenes, que no damos clase esa semana. Y posteriormente tenemos un feriado, que es el próximo lunes tampoco tenemos clase y el 25 tampoco tenemos clase. Así que bueno, vamos a avanzar todo lo que podamos. Nos quedan pocas clases y muchos temas. Bueno, para hablar del sistema patrimonial, lo primero que se nos viene a la cabeza para hablar es el patrimonio del Estado. ¿Cuál es el patrimonio del Estado? El patrimonio del Estado, como ustedes pueden ver, son puentes, son los hospitales, es la bandera nacional, un patrimonio, el mar, son los edificios, son los peces, la riqueza pesquera que tenemos en el mar, son las plazas, son los trenes, son las rutas. Todo eso es el patrimonio del Estado. Un patrimonio del Estado que lo que procura, básicamente, lo que va a procurar este patrimonio del Estado es ser utilizado o como medio para que el Estado, la administración pública, a través de esa fuerza. Acuérdense que el Estado tenía dos condimentos, que eran el Estado en cuanto elemento político que marcaba el rumbo y la actividad práctica, técnica, que es la administración como engranaje para poner en funcionamiento todos los procesos necesarios para la obtención de los bienes y servicios destinados a satisfacer las necesidades públicas. La primera vez que hablamos de bienes fue cuando comenzamos a hablar de lo que eran las haciendas públicas y las haciendas privadas. Si ustedes se recuerdan este gráfico, donde decíamos que las haciendas privadas eran llevadas a cabo por los particulares, por los ciudadanos en particular, y que desarrollaban sus propias actividades para lograr diversión, tener vivienda, comercio, fábricas, hospitales, transporte, producción, es decir, la educación, todo esto. Pero aparecía el Estado cuando hay que satisfacer necesidades que por sí solo los particulares no pueden satisfacerse, ¿no? Básicamente el modelo del Estado gendarme, donde lo único que le iba a proveer el Estado a la comunidad era seguridad interior, representación exterior, defensa exterior y justicia. Entonces, ¿quién se iba a encargar de prestar esos servicios?
Esos servicios se iba a encargar la hacienda pública bajo su titular, que es el Estado, y que dependía del tamaño de ese Estado, del modelo de ese Estado, nos iba a determinar directamente todo el impacto en el sector público y por lo tanto en la actividad económica del Estado. Y la actividad económica del Estado se concreta a través de la hacienda pública. La hacienda pública, que era esa coordinación económicamente activa de personas y de bienes económicos, que estaba establecida en un territorio con la finalidad de satisfacer las necesidades de orden colectivo que no podían ser satisfechas en particular por los ciudadanos. Esta es la primera vez, allá lejos y hace tiempo, que aparecía en nuestras clases la palabra bienes. Los bienes que el Estado iba a utilizar, que iba a organizar iba a coordinar de una manera económica activa junto con el esfuerzo de personas dentro de un territorio para producir esos bienes y servicios para satisfacer necesidades colectivas. Era la primera vez que pero no nos habíamos detenido. Pero ahora lo rescatamos a esa redacción, a esa definición de Hacienda, y vamos a destacar lo que significa que acá aparecen por primera vez los bienes, y habla de bienes económicos. Los bienes que van a ser puestos a disposición de esta actividad o coordinada económicamente por parte del Estado, esos bienes pertenecen al Estado. Pertenecen al Estado si los tiene la Hacienda Central, ese núcleo erogativo del cual hablábamos. O sea que la Hacienda Central, para satisfacer las necesidades públicas, tiene bienes y esos bienes le pertenecen al Estado. Las haciendas anexas, que eran esas que acompañaban a la Hacienda Central, que tenían una suerte de autonomía porque eran creadas por ley, porque tenían un fin específico, porque tenían una significación económica. Y una de las características que decimos, tienen patrimonio propio. Esas haciendas anexas, ¿sí? Los organismos descentralizados, las empresas y sociedades del Estado, esas tienen bienes que también le pertenecen al Estado. ¿Por qué? Porque las haciendas anexas forman, junto con la hacienda central, forman parte de la hacienda pública. Ahora, en el caso de las haciendas conexas o de las haciendas paraestatales, que por definición eran aquellas que recibían eh, subsidios, concesiones, avales, garantías, fianza por parte del Estado, esas pueden ser bienes del Estado de dominio público o pueden ser bienes de dominio privado o de los privados. Entonces, vamos a ver que acá ya estamos incorporando una nueva terminología. Los bienes del Estado, los bienes que tiene el Estado para poder desarrollar esa actividad, esos procesos de manera dinámica, para poder satisfacer las necesidades públicas, son susceptibles de que los mantengamos mucho tiempo dentro del Estado, una suerte de que si les ayuda mentalmente la idea de bienes de uso, aquellos que están destinados a permanecer más de un año dentro del patrimonio del Estado, y otros bienes que fluyen, como son los bienes financieros, los de índole financiero, las monedas, los billetes, esos fluyen, entran y salen todos los días del Estado. Entonces, si tenemos esos dos tipos de bienes, entonces decimos que tenemos bienes susceptibles de una posesión dinámica, como por ejemplo el dinero, que están sujetos a lo que se llama la gestión financiera.
y aquellos susceptibles de una posesión estática, más quieta, más tranquila, que se mantiene en el tiempo dentro del patrimonio del Estado, que están sujetos no a una gestión financiera, sino a una gestión patrimonial. Entonces, de los bienes que el Estado iba a necesitar, sean susceptibles de clasificarse en bienes susceptibles de una posesión dinámica, lo financiero, y susceptibles de una posesión estática, la gestión patrimonial. Una gestión financiera eficiente debe asegurar el uso racional de los fondos públicos. Cuando hablamos de la gestión financiera, hablamos de un uso, hablamos de eficiencia, hablamos de un uso racional de los fondos públicos. Pero cuando hablamos de una gestión patrimonial, estamos hablando entonces de una gestión patrimonial responsable, que preserve el valor del patrimonio y la integridad, la conservación en el mejor estado posible de los bienes del Estado susceptibles de una posesión estática. ¿Cuál es el patrimonio entonces del Estado? Es la agregación, es la suma, la sumatoria, la agregación de los bienes del Estado constituye el patrimonio del Estado. ¿Sí? Entonces, la agregación de los bienes del Estado constituye el patrimonio del Estado. No hay una definición de patrimonio del Estado en alguna norma legal, pero sí podemos decir entonces que nosotros entendemos que es la sumatoria de los bienes que constituye, que tiene el Estado, que pueden ser, como decimos, bienes de posesión estática sujetos a la administración patrimonial y bienes de posesión dinámica sujetos a una administración financiera. Entonces, sabemos que si el Estado, para cumplir su objetivo, tenía las haciendas públicas y las haciendas públicas tenían ciertos bienes y el conjunto de esos bienes constituyen su patrimonio, entonces tiene que existir también del otro lado las haciendas privadas que están compuestas por los bienes que le corresponden a los particulares, que son aquellos que no son del Estado. Todo lo que no es del Estado son de los particulares. Y los particulares entonces también tienen su conjunto de bienes y tienen su patrimonio y tienen su hacienda privada. Entonces, hay una diferencia entre las haciendas públicas y las haciendas privadas, y particularmente deviene esa diferencia del hecho de que su patrimonio está compuesto por bienes sujetos a distintas normativas, a distintas formas de administración. Por ejemplo, en el caso del patrimonio de las haciendas públicas, en el caso del patrimonio de las haciendas públicas, se administran bienes colectivos. No siempre actúa como un propietario el Estado. El Estado actúa dentro de la idea de un bien colectivo, dentro del derecho administrativo. No se rige por el derecho civil que habla de los derechos reales y habla del derecho de propiedad. No, eso era derecho civil. Acá estamos hablando que no actúa simplemente como un propietario, aunque a veces actúa como un propietario, sino que todo el manejo de los bienes del Estado se va a hacer dentro del marco del derecho administrativo, del derecho público. O sea que entra dentro del derecho público, entra el derecho constitucional y el derecho administrativo. No todos los bienes que tiene el Estado, no todos los bienes que tiene una hacienda pública se pueden valorar en unidades monetarias. Por ejemplo, si yo voy a Jujuy y voy a ver la bandera
que es la primera bandera que hizo, que presentó allí Belgrano, uno se pregunta, ¿eso es un bien del Estado? Sí, le pertenece al Estado, les pertenece a todo este colectivo. Ahora, la pregunta es, ¿qué valor tiene? Si alguien me la quiere comprar, porque dice que colecciona banderas. Se torna difícil pensar en un valor. Si yo pienso en, el- en la casa de Tucumán y yo la quiero comprar, es difícil pensar, o la quiero alquilar, es difícil pensar, ¿no? Para irme a vivir unos meses ahí. Entonces, no, hay hay cosas que son de la hacienda pública que no se puede expresar en valor. Un río no se puede expresar en valor, aunque algunos quieran comprar ríos. Si yo quiero comprar una plaza, la plaza tiene un valor que no es solamente el costo, lo que costó hacer la plaza de Tartagal, tan bonita, no es solamente el costo, sino que es también, es el valor que representa para los ciudadanos de Tartagal. No existen precios para algunas cosas, ¿no? Uno lo dice así, no todo tiene precio. Y además porque tienen la característica de que los bienes que componen la hacienda pública, que componen el patrimonio de las haciendas públicas, tienen la finalidad de satisfacer necesidades públicas. Los bienes para usarse directa o indirectamente para satisfacer necesidades públicas. Lo relevante es que el patrimonio, lo importante del patrimonio, no es que sea grande o chico, solvente o insolvente. Lo relevante es que el patrimonio sea apto para satisfacer las necesidades públicas. Ahora, hay una diferencia. El patrimonio público busca entonces el bien común, el privado, el interés individual. Veamos las diferencias con el patrimonio de las haciendas privadas. En las haciendas privadas, es decir, en la mía, en la de ustedes, en la de sus padres, en la de Doña Rosa, ustedes ejercen el derecho de propiedad. Los particulares ejercemos el derecho de propiedad sobre los bienes que forman parte de nuestro patrimonio. Y no vamos a regir por el tema de los derechos reales, y no vamos a regir por el Código Civil y Comercial de la Nación. Puramente derecho civil. Lo segundo es que nuestros bienes tienen un valor en el mercado. Yo puedo salir a vender la computadora, puedo vender hasta mi trabajo intelectual. Hago un libro, escribo un libro y es mi trabajo intelectual y puedo venderlo y tiene un precio. Las marcas las tenemos que registrar porque las marcas tienen valor y hasta el fondo de comercio, el valor que tiene mi negocio y el lugar donde está mi negocio, yo lo puedo expresar en unidades monetarias. Es decir, existe un precio de costo y un precio de mercado. No hay un mercado de ríos, no hay un mercado de selvas, no hay un mercado de plazas. Pero sí hay un mercado de heladeras, un mercado de computadoras, un mercado de inmuebles. La finalidad es obtener utilidad, el lucro normalmente, o por lo menos utilidad, o por lo menos solvencia personal. Y sirve el patrimonio cuando yo lo expreso en unidades monetarias,
Me sirve para ponderar la solvencia, mi solvencia. A mí no me importa en estos momentos, desde el punto de vista estrictamente patrimonial, la solvencia. Por supuesto que desde el punto de vista financiero sí le interesan nuestros acreedores. Pero desde el punto de vista patrimonial, a mí lo que me importa es que mi patrimonio sea apto para satisfacer necesidades públicas. Lo cual deja entonces demostrado que existen diferencias entre el patrimonio de las haciendas públicas y el patrimonio de las haciendas privadas. El patrimonio entonces es susceptible de ser administrado, sí, pero entonces digamos, ¿qué es administración? Administración, administrar, es un proceso que implica planificar, dirigir, organizar, dirigir y controlar. Entonces nosotros dijimos planificar el patrimonio para que sea apto para satisfacer necesidades públicas, organizarlo, dirigir, tomar decisiones y desarrollar un buen sistema de control interno para que cumpla su objetivo el patrimonio. Entonces, traduzcamos esto. ¿Por qué decimos que el patrimonio es administrable? Porque el patrimonio busca un fin muy importante, que es el de satisfacer de una manera mediata o inmediata necesidades públicas. Es un conjunto de bienes de posesión estática que son administrados por el Estado, es decir, planificados, organizados, dirigidos y controlados por el Estado, que sirven para satisfacer necesidades públicas o como fuente de rentas aplicables a esos servicios, es decir, como fuente de ingresos que me sirven para aplicar, para satisfacer esos servicios. Por eso decimos que satisfacen de manera mediata o inmediata, directa o indirecta, las necesidades públicas. Entonces, el patrimonio como materia administrable es un conjunto de bienes de posesión estática administrados por el Estado, apto para organizar y prestar servicios públicos o como fuente de ingreso que después lo aplico a la satisfacción de necesidades públicas. Entonces, el patrimonio del Estado es una herramienta de gestión para el bien común. Es otra de las herramientas, así como el presupuesto era una herramienta que nos permitía ordenarnos, así como tesorería también permitía ordenarnos financieramente. Bueno, entran en juego acá los bienes que también son un instrumento de gestión para el bien común, que era el principal objetivo. Recuerden allá en la primera clase, ¿cuál es el objetivo, el principal objetivo del Estado? El bien común. Entonces, si el patrimonio del Estado es administrable, entonces los bienes del Estado necesitan ser administrados. Queda claro que si son un elemento, un instrumento que me lleva a la obtención, a la satisfacción directa de necesidades o a la obtención de ingresos para satisfacer necesidades, entonces evidentemente tiene que ser administrado. Por eso es que hablamos, no hablamos simplemente de los bienes del Estado, sino que hablamos de gestión o de administración patrimonial, porque el patrimonio tiene que ser organizado, planificado, controlado. Y toda esta gestión se tiene que hacer avalado por el principio de legalidad, porque estamos hablando de los bienes que son del Estado. Entonces, todo tiene que ser conforme a lo que dice la ley de quién tiene competencia para
administrar, disponer, vender, comprar, donar. ¿Quién tiene competencia? ¿Qué es la competencia? La facultad de hacer. ¿Quién tiene competencia? Competencia en sentido de autoridad y competencia jurisdiccional, es decir, en un lugar determinado, porque el gobernador de Salta no va a vender un terreno que corresponde al patrimonio de Santiago del Estero. Entonces tiene que ser competencia jurídica, que la ley diga que yo tengo la capacidad de administrar los bienes, de vender, de comprar, y además dentro de mi jurisdicción territorial. Y el otro principio, mejor dicho, y el otro aspecto que contempla el principio de legalidad es que las cosas, las cosas que se hacen con los bienes del Estado se hacen siguiendo procedimientos que están autorizados por leyes del Estado. Por ejemplo, un municipio no puede vender un inmueble, el intendente de un municipio no puede vender un inmueble si no tiene la autorización del Consejo Deliberante equivalente a los 2/3 del total de sus integrantes. Igual pasa en la provincia. No se pueden vender bienes del Estado, así sobre todo los inmuebles, con una soltura de cuerpo. ¿Sí? Todo lo que se refiere a la administración de los bienes del Estado está regido por el principio de la legalidad, porque estamos tocando el patrimonio, la herencia del Estado, que se sujeta a la competencia jurídica y territorial y se sujeta a la legalidad de los procedimientos. ¿Cómo hay que hacerlo? ¿Cómo se ha organizado el Estado para administrar su patrimonio? Hacia fines, esto es una suerte de línea de tiempo que está tratando de marcar y hacerla corta a la historia, pero para que ustedes vean cómo ha ido evolucionando y dónde estamos hoy. Hacia fines del siglo XIX, estamos hablando hacia fines del siglo de 1800, se dicta la ley 17.801, que es una ley que planteaba el tema de la aprobación del Código Civil y donde habla de los registros inmobiliarios. O sea, a principios del siglo XX, fines del XIX, ¿qué es lo que teníamos vigente? Un Código Civil que había sido aprobado en 1863, el Código Civil, y la ley 17.801 que establece el régimen inmobiliario, de registro inmobiliario. Nosotros tenemos que pensar que la expansión, hay grandes territorios hasta mediados de 1940. Tierra del Fuego era territorio nacional, el Chaco y toda esa zona también era territorio nacional, no había provincias, ¿sí? Son relativamente nuevas. En 1956 se dicta la Ley de Contabilidad y de Organización del Tribunal de Cuentas de la Nación, y en su capítulo 5 habla del tema de los bienes del Estado. En realidad habla del tema de la contabilidad de los bienes del Estado.
a partir del artículo 51. En ese momento se dicta el decreto reglamentario 5506 en el año 58, que va a reglamentar la ley, va a reglamentar el capítulo 5 de la ley de contabilidad y va a establecer todo un régimen de cómo debe ser en la práctica los registros, las altas, las bajas, qué hacer cuando hay un robo, un siniestro, una pérdida. O sea, establece toda una normativa procedimental. ¿Mm? Esta ley estuvo vigente hasta nuestro querido año 1992, cuando se dicta la ley 24.156, que es la ley de administración financiera y control del sector público. Esta ley deroga la ley de contabilidad, y le da un plazo en el artículo 135 al Poder Ejecutivo Nacional de que en 90 días tiene que promulgar una ley sobre el tema de la administración de los bienes del Estado. No pasó nada. Pasaron 90, 180, 360, pasaron y pasaron los días y los años. Y mientras no se dictara ese régimen, estaba vigente el capítulo 5, pobre que había quedado vigente de la ley de contabilidad. Y seguíamos con ese artículo vigente y todo lo que decía el régimen de la ley de contabilidad. En ese momento, cuando se dicta la ley, se dicta la 24.156, recuerden ustedes que el gran boom es el tener los elementos informáticos, las herramientas informáticas. Entonces, estas herramientas informáticas generan por primera vez un sistema de administración de bienes del Estado Nacional, un sistema informático de registro, que pretende ir cargando toda la información. Y esto ocurre en el ámbito de en el ámbito de la Contaduría General, quien se encargaba de todo lo referido a bienes, actuaba como un órgano rector implícito de todo lo que era bienes muebles e inmuebles. Bien. Se comienzan a registrar porque se comienzan a detectar muchas irregularidades. En el año 2000 se crea la ONAVE. Es la primera vez que se crea un organismo nacional de administración de los bienes del Estado y inmediatamente ese órgano comienza a poner el ojo, digamos, la atención en aquellos bienes que no tenían un destino específico, porque después que Menem, el gobierno de Menem, con su política, destruye el Estado, vende, concesiona, etcétera, hay muchos bienes que quedan sin control. Entonces, para eso aparece el ONAVE, para resolver el problema de esos bienes. Había gente que los alquilaba, había muchos bienes que estaban usados por particulares y no tenían ni una documentación. Entonces se comenzó a hacer algo en el 2000. Ustedes saben qué pasa en el 2001, el crack económico que impacta directamente en la cuestión administrativa, así que esto queda en el olvido, ¿sí? En el año 2012 se crea la AVE, que es la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es creada por el decreto 1382 del año 12. Esta Agencia de Administración de Bienes del Estado rescata un organismo que trabajaba mucho, que ya existía, que trabajaba mucho con el sector judicial.
que era el Tribunal de Tasación de la Nación y lo declara órgano rector de la evaluación de bienes. ¿Vieron cuando la ley, cuando las normas nos establecen que tenemos que tener un valor técnico para los bienes? Bueno, el valor técnico nos lo tenía que dar este órgano eminentemente técnico. Insisto, el Tribunal de Tasación ya existía. Trabajaba mucho con los juzgados, con la justicia, porque es la que servía para determinar los valores, para las indemnizaciones, para los reintegros, para las subastas. Entonces se trataba de un órgano muy técnico que está formado por profesionales públicos y privados de todas las profesiones, porque la justicia se dirimen cuestiones que tienen que ver con todo tipo de bienes, desde una plantación hasta los problemas de un río, hasta el problema de una sequía, hasta el problema de un glaciar, ¿sí? Entonces, ¿qué dice la ley? Bueno, no tenemos por qué crear otro organismo técnico si ya lo tenemos a esto, le cambiamos, le aumentamos funciones y trabaja para nosotros. Perfecto, para toda la administración. Y para todos los particulares, porque si alguno de nosotros tuviera una necesidad de una evaluación muy profesional y técnica, este organismo recibió títulos internacionales de lo mejorcito que hay. Entonces, este organismo, este Tribunal de Tasación de la Nación, es de uso también para los particulares. Paso el dato. Bien. Bueno, realmente crear la AVE fue un hecho muy importante. Se comenzó a pensar realmente a la palabra de administrar los bienes del Estado. Ya no era como el ONAVE controlar lo que estaba sin control, sino acá decía, ¿qué tengo? Planifico, administro concretamente, planifico, dirijo, organizo y controlo. Bien, entonces estábamos pensando en grande. Recién en el 2015, 3 años después, se reglamenta el decreto 1382 a través del decreto 2670. En el medio, en el 2015, se nos modifica el Código Civil y Comercial. ¿Y por qué lo pongo a esto? Porque es el Código Civil y Comercial el que va a decir cuáles son los bienes de dominio público y cuáles son sus características. Entonces había que estar atento a los cambios que se habían introducido en la reforma del Código Civil y Comercial. En el año 2018 ocurre un hecho muy importante. Es una cosa insólita lo que pasa en el 2018. Se dicta la Ley de Presupuesto Nacional para la Administración Pública y Organismos Descentralizados. La Ley de Presupuesto. La Ley 27.431 es la Ley de Presupuesto del 2018. Y en el capítulo 10 de la Ley de Presupuesto contra todo pronóstico de cumplir con los principios presupuestarios, el capítulo 10 establece el nuevo régimen de administración de los bienes muebles e inmuebles del Estado. Y deroga al pasar el capítulo 5 de la Ley de Contabilidad que había sobrevivido después del embate del año 1992. ¿Saben cuántos proyectos pasaron y perdieron estado parlamentario
Más de 16 proyectos pasaron por el Congreso y nadie quería tratar el tema del régimen de bienes. ¿Y cómo lo trataron? De pasada dentro de una ley de presupuesto. 2018. Bueno, lo que pasa acá es realmente interesante porque reordena todo. Va a establecer el régimen de administración de bienes del Estado con el número de ley de un presupuesto. Entonces, absorbe lo que dice el decreto, el 1382. Lo absorbe. Y establece ahí el régimen de inmuebles. Más o menos en el 16 se crea el SIENA. El SIENA, perdón, el decreto 1382, reafirmado por la ley 27431 y por el decreto 895 del 18, que reglamenta, porque obviamente no decía todo el capítulo 10, sino que termina reglamentando el régimen en nación, crea y pone en marcha el RENAVE. ¿Qué es el RENAVE? Es el Registro Nacional de Bienes del Estado. ¿Sí? Ahí se iban a registrar todos, todos los bienes del Estado. En el 16, o mejor dicho, a fines del 18, no en el 16, a fines del 18 se pone en marcha el SIENA. ¿Qué es el SIENA? El SIENA es un aplicativo que permite registrar todos los bienes en el RENAVE, que es el único repositorio. Y el SIENA tiene usuario en cada SAF, donde se carga la información de todos los bienes que tienen a su cargo los SAF. En el año 2022 se dicta la AVE, dicta la resolución 177, la resolución 177, que es el reglamento de gestión de bienes inmuebles. Es, es una obra maestra, digamos. Plantea todas las situaciones que tienen que ver con la gestión de los bienes inmuebles. Bienes inmuebles que durante más de 3 décadas fueron desatendidos, descontrolados. En el 2024 se dicta la resolución 3 y que dicta el reglamento de bienes muebles y semovientes del Estado. O sea que la AVE va a tener un control de toda la gestión de los bienes inmuebles, pero incluso los va a poder vender, concesionar, dar en pago, etc. Y en el 24 pone los ojos sobre los bienes muebles y semovientes, que después termina hablando de bienes muebles, porque de acuerdo a la interpretación que se da en el nuevo Código Civil y Comercial, los semovientes a la larga son muebles. Entonces, tenemos a alguien que maneja todo lo referido a bienes inmuebles y lo que se refiere a bienes muebles y semovientes lo va a manejar el SAF. En el año
en el año 25, durante el año 25, durante la nueva gestión del gobierno de Milei, se han dictado realmente una serie de normas que tienen que ver con el decreto, por ejemplo, 176, que revaloriza el rol del Tribunal de Tasación de la Nación con respecto a su intervención dentro de las actividades de la administración de la AVE, y el decreto 195 del 25, que después también es modificado, pero le da otras tareas. Por ejemplo, el tema va a darle otras tareas, por ejemplo, de todos aquellos bienes que se recuperen en los casos de corrupción, en casos de las acciones civiles de extinción de dominio, los va, los va a gestionar, los va a gestionar la Administración de Bienes del Estado, y se abre un área que va a manejar estos bienes que resultan de los procesos civiles de extinción de dominio, sobre todo los que vienen en aquellos casos de corrupción. Posteriormente, esta gestión de estos bienes pasó a la justicia, pero de todas maneras, lo importante es que el registro de estos bienes también los va a llevar a cabo el RENAVE, o sea, la Administración de Bienes del Estado. O sea que el gran momento clave es cuando se deja en suspenso en 1992, y ahí comienza otro momento importante cuando se crea la AVE en 2012, y por supuesto cuando se dicta el nuevo régimen de administración de bienes muebles e inmuebles del Estado, que va a derogar el capítulo 5 de la Ley de Contabilidad. Entonces, así entendido, veamos dónde juega el sistema de bienes, de administración de bienes, dentro del sistema de administración financiera. El sistema lo nombra la ley 24.156, sí, en el artículo 135, y dice que va a mantenerse vigente lo que decía la ley de contabilidad hasta que se dicte un nuevo régimen. No está desarrollado dentro de la 24.156, por lo tanto, por eso es esta ensalada de normativa que hay que conocer cuando uno estudia el sistema de administración de bienes. Es un sistema de los anexos junto con el de contrataciones. Y se le aplica, como está dentro del sistema de administración financiera, se le aplican los principios de centralización normativa y descentralización operativa. El órgano rector del sistema de bienes inmuebles del Estado, de bienes muebles e inmuebles, es la AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado. Ese es el órgano rector. ¿Cuál es el órgano coordinador? La jefatura de gabinete. La jefatura de ministros, el jefe de gabinete. ¿Y cuáles son los órganos ejecutores? Los SAF. Los órganos ejecutores son los SAF, ya que ellos se encargan de la gestión de los bienes inmuebles y custodian y preservan los bienes inmuebles. La Agencia de Administración de Bienes del Estado, en su carácter de órgano rector, centralizador de toda la actividad
inmobiliaria del Estado Nacional. Todo lo que tenga que ver con bienes inmuebles lo maneja la AVE. ¿Qué es lo que hace la AVE? La AVE formula políticas y normas de gestión patrimonial, administra y dispone los bienes inmuebles, gestiona los bienes muebles y semovientes, tiene que llevar un decreto, perdón, un inventario nacional de bienes muebles y semovientes que recibe el nombre de IBIS, Sistema Único de Identificación de Bienes y Semovientes. Lleva a su cargo el registro, información y transparencia patrimonial. Creó el RENAVE. Le podríamos sumar acá el tema del SIENA. Y tiene que producir información actualizada y accesible sobre el patrimonio estatal. Se encarga de hacer el control, la auditoría y la supervisión y está obligado a diseñar y poner en funcionamiento un servicio de auditoría de los bienes inmuebles, realizar controles sobre ocupación, conservación y uso racional de los bienes estatales. También tiene la posibilidad y la facultad de disponer, reasignar y enajenar. ¿Qué va a enajenar? Los bienes sin uso, los bienes decomisados. Y puede promover la reutilización o la venta por procedimientos electrónicos. Eso es lo que dice el 195 y el 175 del 25. Y después tiene también como objetivo, como funciones, la modernización y la articulación institucional. Es un organismo bastante inquieto, bastante amplio. El SIENA, que es el aplicativo que trabaja con el RENAVE, tiene un módulo de inmuebles, un módulo de bienes muebles, un módulo de sesiones y locaciones, un módulo de evaluación y un módulo de control y auditoría. El hecho de que la AVE haya incorporado el tema de los bienes muebles y semovientes habla de un proceso evolutivo para manejar todos los bienes del Estado, no solamente los inmuebles. Entonces, saben que era ese servicio, ese sistema informático precario que teníamos allá cuando se dicta la ley 24.156, unos años después, en el 96, tenía la característica, el SABEN, manejaba todo lo que se refería al uso, a los bienes concesionados y a los desafectados. Era la mayor preocupación del SABEN y del ONAVE, que se acuerdan que había sido creado para ver qué pasaba con aquellos bienes que estaban sin control. Realmente el SABEN todavía sobrevive, lo maneja la contaduría y le ha provisto desde el año pasado
información al sistema SIENA para tratar de consolidar la información de todo lo que se refiere a bienes del Estado. Si yo lo que quiero es administrar los bienes del Estado, entonces lo primero que tengo que tener es un inventario. Tengo que saber qué tengo, dónde está, en qué situación está. Y le tengo que asignar valores racionales para que yo después pueda pensar en un control de la gestión patrimonial de la hacienda pública. Primero tengo que pensar qué es lo que tengo, necesito un inventario, un detalle de los bienes. Un detalle que son de los bienes que son de dominio público y privado. Después tengo que asignarle valores racionales y después tengo que controlarlos. Ahora, cuando yo voy a preparar un inventario de bienes del Estado, tengo que tener entonces tres cuestiones. Primero tengo que saber qué bienes tengo y cómo se clasifican. Después tengo que saber cuáles son los criterios de evaluación. Y después, en lo posible, para poder manejarlos y administrarlos más fácilmente, es bueno lograr la catalogalización de los bienes que tengo. Es el único modo que yo puedo administrar tamaño patrimonio. Veamos la clasificación de los bienes. Los bienes se pueden clasificar en bienes públicos o bienes de los particulares. Dentro de los bienes públicos, que es lo que a nosotros nos interesa, están los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado. Y dentro de los de dominio público están los naturales y los artificiales. Y dentro de los de dominio privado están los bienes de consumo, los bienes de cambio y los bienes de uso. Recuerden y miren bien lo que les estoy mostrando. Tengo bienes públicos y tengo bienes de los particulares. Los bienes públicos se clasifican en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Y los bienes de dominio público pueden ser naturales o artificiales. Hasta ahí estamos. Ahora veamos. Profe, ¿qué son los bienes públicos? ¿Dónde leo? ¿Y cómo sé cuáles son los bienes de los particulares? ¿Qué es esto de los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado dentro de los bienes públicos? Sí. ¿Y dónde está esto? La norma legal que regula todo esto, chan chan, lo que va a hacer es el Código Civil y Comercial. El Código Civil y Comercial va a mostrarnos qué son los bienes de dominio público. Es un conjunto de bienes, no, o sea, no define qué es el dominio público, el Código Civil. Dice los bienes de dominio público. Pero entonces, ¿qué son los bienes de dominio? ¿Qué es los bienes de dominio público? Entonces yo eso, como no lo tengo en el Código Civil, lo tengo que salir a buscar, dentro de la doctrina. Y entonces me voy a Marienhof, ¿sí? Me voy a los autores clásicos del derecho administrativo, porque yo cuando estoy hablando de la hacienda pública estoy dentro del derecho administrativo. ¿Qué es
Entonces, los bienes de dominio público, ¿qué son? Es el conjunto de bienes que según lo que dice un ordenamiento jurídico, pertenecen a la comunidad política llamada pueblo. Son un conjunto de bienes que según lo que dice un ordenamiento jurídico, pertenecen a la comunidad política llamada pueblo. Y están destinados para que ese pueblo los use de manera directa o indirecta. Están destinados al uso. El artículo 235 del Código Civil describe cuáles son los bienes de dominio público. El mar territorial, hasta la distancia que digan los tratados internacionales. Hay un tratado internacional del mar que describe, no es que eso que nosotros estudiábamos cuando éramos más chicos, sí, a toda la plataforma, no, eso es la plataforma. Después viene el talud, ¿se acuerdan cuando se perdió el submarino, el Lara San Juan, y decíamos que había caído en el talud? Sí, es cuando termina la plataforma continental y viene el abismo. Pero además, todavía hay una zona que le pertenece al Estado, que es la zona económica exclusiva y la zona contigua. O sea, para poder saber qué es de propiedad, digamos, qué le corresponde como bien de dominio público, cuando hablo de mar territorial, yo tengo que ir a las definiciones internacionales. ¿Qué otra cosa constituyen bienes de dominio público? Las aguas interiores, las bahías, los golfos, las ensenadas, los puertos, los ancladeros, las playas marítimas, los ríos, los estuarios, los arroyos, las islas formadas o que se formen en el mar territorial. Y otra cosa muy importante que incorporó el 235, el espacio aéreo. El espacio aéreo le corresponde al Estado. Ustedes han visto que el Estado, hay que poner una radio, las ondas vuelan por el espacio aéreo. Entonces hay que pagar. Cuando una línea aérea usa una ruta de vuelo, hay que pagar. ¿Sí? ¿Y hasta dónde llega? ¿Hasta dónde llega? Hasta que el espacio termina donde ya no hay más atmósfera. Esto queda bien claro últimamente cuando hemos estado escuchando que en la guerra se dice, se cierra el espacio aéreo. Entonces nadie puede entrar ni pasar por ahí. Eso es una clara muestra de lo que estamos hablando, que podría sentirse en abstracto. Las calles, las plazas, los caminos, los canales, los puentes, cualquier obra pública construida es bien de dominio público. Los documentos oficiales del Estado son bienes de dominio público. Y las ruinas y los yacimientos arqueológicos, paleontológicos, también son bienes de dominio público. Es decir, los bienes de dominio público se clasifican en bienes de dominio público naturales que le pertenecen al Estado, pero no intervino la mano del hombre. Los bosques, los mares, los ríos, ¿sí? Eso, las montañas, los salares, los glaciares, esos son bienes de dominio público naturales. Pero también tenemos los bienes de dominio artificiales. Por ejemplo,
los puentes, por ejemplo, los embalses, por ejemplo, las rutas, por ejemplo, los edificios. Todos esos son bienes de dominio público artificial. Los bienes de dominio público del Estado son inajenables, no se venden, inembargables, no lo pueden embargar, imprescriptible, quiere decir que no se lo puede, no, un particular no puede alcanzar su propiedad por el mero transcurso del tiempo. Es decir, no puede adquirirlo por usucapión. Por usarlo, no puede adquirirlo. Y las personas tienen su uso y goce sujeto a disposiciones generales y locales. Pueden usarlo y gozarlo. Por ejemplo, los parques nacionales, pensemos en Catarata, pensemos en los Cardones, los parques nacionales del Nahuel Huapi, son por ley, la ley de creación dice que son bienes de dominio público. Y van a tener parte que son de bienes de dominio público naturales y otros que son artificiales. ¿La gente los puede usar y gozar? Sí, pero sujeto a las disposiciones. Hay horario de entrar, horario de salir, horario de registrarse, no se puede hacer fuego. Hay áreas donde se puede navegar, otros donde no se puede navegar, se puede pescar, sí, hay que pedir permiso. O sea, de acuerdo a las condiciones, a las disposiciones generales y locales. Bien, ¿cuáles son los bienes de dominio privado del Estado? Los inmuebles, los bienes muebles e inmuebles que utiliza el Estado para poder desarrollar su actividad, para las escuelas, la universidad. Esos son bienes de dominio privado. ¿Por qué? Porque han sido adquiridos, han sido construidos, ¿sí? Pero además, están como bienes de dominio privado los inmuebles que carecen de dueño. Las minas de oro y plata, cobre, piedra preciosa, esto está de más. El código en la reforma tendría que haberlo sacado, porque esto está claro que está bajo el régimen del Código de Minería. Los lagos no navegables que carecen de dueño, las cosas muebles de dueño desconocido que no sean abandonadas, excepto los tesoros, ¿no es cierto? Y los bienes adquiridos por el Estado Nacional a cualquier título. O me lo han donado o lo he adquirido. Y ahora dicen los bienes de dominio privado del Estado, ¿cuáles son? Como decíamos, los bienes que el Estado usa, que el Estado va a usar para el desarrollo de su actividad. Y puede venderlos, puede alquilarlos, transferirlos, cederlos, concesionarlos. Y estos están sujetos a prescripción y se clasifican en bienes de uso, y bienes de cambio y bienes de consumo. ¿Cuáles son los bienes de los particulares? Porque nosotros teníamos en la gráfica que los bienes pueden ser de dominio público o de dominio de los particulares. Bueno, el Código Civil ha encontrado una forma muy particular de definir cuáles son los bienes de los particulares. Y dice, son bienes de los particulares aquellos que no son del Estado nacional, provincial ni municipal. Es decir, todo aquello que no sea del Estado va a ser de los particulares. Es una regla general. ¿Sí? Bueno,
Ahora ya sabemos cuáles son los bienes que deben integrar el patrimonio del Estado. Los bienes de dominio público y los bienes de dominio privado del Estado. Ahora, ¿cómo los tenemos que evaluar a un valor razonable? Para encontrar un criterio de evaluación, tenemos distintos criterios. El primero que hay que mirar siempre son las normas del órgano rector de la contabilidad gubernamental, que es la Contaduría General de la Nación. El segundo, como complemento, son las normas del Tribunal de Tasación de la Nación. Las normas de organismos internacionales también podemos recurrir y las normas de la profesión, recordando siempre que las normas de la profesión no son de aplicación obligatoria, no reciben el nombre de resoluciones, sino el nombre de recomendaciones del sector público. Y tenemos para la exposición, tenemos la recomendación técnica número 2. Y para la evaluación, tenemos la recomendación técnica número 4, la evaluación de activos. Cuando yo hablo de las normas que dicta el órgano rector del sistema contable, yo tengo que ir a buscar la normativa contable del sector público y voy a ir a buscar una norma que es bastante, tiene una vieja data, pero sigue vigente, que es la resolución 25 del año 95, que establece los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas generales de contabilidad para el sector público, que está, como digo, aprobada por la resolución de la Secretaría de Hacienda número 25 del año 1995, hace más de 30 años. Bueno, ¿qué contiene esta norma? Contiene los postulados, contiene principios, cualidades que debe reunir la información contable, normas generales de exposición y evaluación y normas particulares de exposición y evaluación. También tiene un catálogo de cuenta, un manual, un plan de cuenta y un manual de cuenta, y también tiene un glosario y tiene ejemplos de asientos contables. Esta normativa es básica y está plenamente vigente. A esto le tenemos que sumar, por ejemplo, la normativa referida a la resolución de la Secretaría de Hacienda de la Nación, que dice, la 47 del año 97, que el criterio de evaluación es el costo original. Y también establece el criterio de amortización, que va a ser el lineal, según una tabla de alícuotas que fue elaborada por la Contaduría General de la Nación. Luego también tenemos que, para determinar la evaluación técnica, algo que ya lo había adelantado yo, la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete número 56 del 99 establece que es el Tribunal de Tasación de la Nación quien va a efectuar la evaluación contable de la totalidad de los bienes de dominio privado a cargo de las jurisdicciones. El Tribunal de Tasación de la Nación, ya lo presenté en sociedad, dije que es el organismo técnico, ¿sí?, que ha dictado, que va a determinar los valores técnicos de los bienes, tanto de bienes de dominio público como privado del Estado, en virtud de lo que dispone. Cuando la ley habla de valor técnico, estamos refiriéndonos a este valor, al valor que va a establecer el Tribunal de Tasación de la Nación. Y además, es bueno saber que este es llamado el órgano rector de la evaluación. Es un órgano rector de evaluación que ha dictado normas de tasación que están aprobadas por la
resolución 27 del año 2002. A nivel de federación, hemos dicho, la recomendación la número 1, la número 2, que hablan de los estados contables básicos, y la recomendación número 4, que habla de la cuestión de la evaluación de los activos. Cuando yo hablo de la clasificación según la jurisdicción o territorio donde se encuentre la cosa, tengo que hacer un análisis tengo que hacer un análisis de los bienes desde la perspectiva nacional, desde la perspectiva provincial o desde la perspectiva municipal. ¿Por qué? Porque los bienes pertenecen a cada uno de los distintos niveles del Estado. Y por nuestro régimen federal coexisten los 3 niveles de Estado. O sea que tenemos regímenes de bienes tanto a nivel nacional, provincial o municipal. Hasta este momento, nosotros hemos estado hablando del régimen nacional y hemos identificado como la Agencia de Administración de Bienes del Estado como el órgano rector, la Jefatura de Gabinete como su órgano coordinador y los SAB como los órganos ejecutores, determinando que el órgano rector tiene incumbencia tanto en bienes inmuebles como bienes muebles y que tiene la obligación de llevar un registro del RENAVE sin perjuicio del SABEN, que es un sistema informático que todavía actúa dentro del ámbito de la contaduría. En la provincia de Salta, la cuestión, nosotros ya sabemos que no hay una ley de administración financiera, se sigue aplicando la ley de contabilidad, pero entonces vamos a ver qué es lo que dice la ley de contabilidad sobre los bienes del Estado. Lo primero que dice es que el registro de las operaciones se hace en 4 tipos, en 4 tipos mejor dicho, en 3 tipos de registro o sistemas de registración. La contabilidad financiera, que se refiere a los movimientos de fondo, la contabilidad patrimonial, que se refiere a las variaciones de patrimonio, sobre esto vamos a volver a estudiar cuando estudiemos el sistema de contabilidad en la provincia de Salta, y la contabilidad de responsable. La contabilidad patrimonial se divide en bienes del Estado y de deuda pública. A nosotros lo que nos interesa es la contabilidad de los bienes del Estado en esta ocasión. Por eso vamos a leer el artículo 46 de la Ley de Contabilidad que dice que se va a encargar de registrar las existencias y los movimientos de los bienes, con especial determinación de los que ingresan al patrimonio por ejecución del presupuesto. Y por otros conceptos, de modo de hacer factible mantener un inventario permanente. O sea, a partir de acá lo vincula con el sistema presupuestario y si estuviéramos en una clasificación por objeto, tendríamos que ir a los gastos de capital para poder identificar las incorporaciones. Y las bajas las tendríamos que mirar en los ingresos de capital. Luego dice, existen otras operaciones de altas y bajas que no surgen directamente de la ejecución del presupuesto y esa también vamos a tenerla en cuenta para su registro para mantener un inventario permanente. En Salta, como decimos, no hay ley de administración financiera, pero sin embargo se aplican los principios de la administración financiera, la de la centralización normativa y la descentralización operativa.
El órgano rector en la provincia de Salta, que se refiere a los bienes del Estado, es la Contaduría General de la provincia de Salta. Ese es el órgano rector. El órgano coordinador va a ser la Secretaría de Finanzas. Y los órganos ejecutores van a ser los servicios administrativos financieros dentro de cada entidad o jurisdicción. Estos servicios administrativos reciben el nombre de gerencias administrativas o departamentos financieros económicos, entre otros, cuando se trata de organismos descentralizados. Pero ellos tienen a cargo todo lo referente a patrimonio. Y es más, reciben el nombre, el sector que se encarga de los bienes, recibe el nombre de patrimonio. En lo que se refiere a las municipalidades, el régimen municipal de la provincia de Salta, nosotros siempre tenemos que distinguir entre los que tienen, primeramente, lo que dice la Constitución. Luego, siguiendo con lo que dice la Constitución, hay que distinguir entre los municipios que tienen carta orgánica, que tienen disposiciones expresas sobre la cuestión referida a los bienes del Estado, y los bienes que los municipios que no tienen carta orgánica, le vamos a aplicar directamente el régimen de municipalidades que está en la ley 8126. Bien, el patrimonio del Estado no es una suma de bienes, sino una herramienta de gestión pública. Su administración racional y transparente permite garantizar la continuidad de los servicios, fortalecer la confianza ciudadana y sostener el desarrollo. Por eso, comprender y cuidar al patrimonio del Estado es, en definitiva, cuidar lo que nos pertenece a todos. El sistema patrimonial es, en última instancia, una forma de narrar la historia material del país que tenemos, cómo lo cuidamos y qué elegimos dejar como herencia pública. Hoy terminamos en tiempo el tema de los bienes del Estado. Tengo que agregar una última cuestión, que es la referida a que muchos organismos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional, que establecen normas de cómo se debe evaluar, por ejemplo, la riqueza del subsuelo. Estamos hablando del agua, estamos hablando de los minerales. O sea, a los organismos internacionales de crédito público les interesa conocer nuestras reservas naturales. ¿Sí? Así que hay que estar atentos a esto. Bueno, en la próxima clase vamos a abordar el tema del sistema de contrataciones. ¿Preguntas? Profe, ¿el sistema de crédito público ya lo dio? ¿No? Todavía no. Bueno, listo, entonces, Profe, buenas. Yo tengo consulta, pero del parcial que es el día miércoles. sí, señora, pregunte. Eh, Vamos a ver como los ejercicios que vimos en clases. ¿De qué tema? ¿De tesorería? No, No, no. de formulación y ejecución presupuestaria. A ver, el parcial tiene una parte teórica y una parte práctica. Parte teórica, eh, desde la unidad 1 hasta tesorería inclusive. Y si yo he hecho algún ejercicio en esquema ahorro, inversión, financiamiento, la parte de las etapas del gasto, no, eso lo vamos a ver como práctica. Vamos a tener ejercicios prácticos, tanto de formulación
como de ejecución. ¿Sí? Pongan especial atención a cada una de las operaciones, a cada una de las transacciones. Además, tengan en cuenta el nombre de las partidas presupuestarias. ¿Sí? El nombre de las partidas presupuestarias. Podrán ser ingresos corrientes, pero necesito conocer por lo menos que se trata de ingresos tributarios. El primer nivel de partida lo tienen que saber. ¿Sí? No se va a trabajar, por lo menos hasta el día de hoy, no vamos a trabajar con el clasificador. O sea que ustedes tienen que aprender las partidas. ¿Quedó claro? No voy a hacer ejercicio. Yo los ejercicios que les hago en la teoría, puede que algún día se repliquen en los controles de lectura, que no lo hice tampoco esta vez. Pero inevitablemente todo tema teórico va a tener un práctico. Ustedes han visto responsabilidad. Vimos los tipos de responsabilidad, han tenido un práctico de responsabilidad. Dimos los tipos de control y ustedes han tenido un práctico de control, de sistema de control. Dimos formulación de presupuesto, ustedes han tenido práctico de formulación de presupuesto. Dimos ejecución de presupuesto, tenido práctica de ejecución de presupuesto y después lo hemos hecho integrado. O sea, la idea es realmente no se va a tomar nada de lo que no se dio. Todo se dio. Lo que se evalúa es lo que se dio. No sé si queda alguna otra duda. Profe, Sí, señor. una consulta de teoría. En Sí. el programa hay un punto que dice la hacienda pública desde un enfoque de sistemas. ¿Cómo sería esa definición? Porque no la encontré. Nosotros lo hemos visto eso en la clase. La hacienda, como un enfoque de sistema, es que la hacienda pública se vinculan con las haciendas privadas, vinculan con las haciendas privadas de esa vinculación trabajar en forma conjunta y complementaria, porque la hacienda pública viene a resolver los problemas que la hacienda privada no puede resolver por sí sola y que benefician a todos. Por eso hablamos del punto de vista sistémico. Hay un macrosistema que es el Estado y dentro del Estado, dentro de la sociedad va a convivir el Estado con la hacienda pública y los particulares con las haciendas particulares. Bien, profe. El metaestado es la sociedad. Sí, gracias, profe. ¿Otra pregunta? Tipos de responsabilidad, muy clarito qué es el percibido, qué es el devengado, qué es el pagado, cómo juega para los recursos, para los gastos, qué se entiende por las etapas o los momentos del gasto, cómo se determinan los resultados a nivel provincia, considerando qué momento, cuándo es ejecutado el gasto, a nivel nacional, cuándo es ejecutado el gasto. ¿Qué más? ¿Qué eran los gastos figurativos? ¿Qué eran las transferencias? ¿Qué eran los gastos de tercero? Los ejemplos que dimos en clase. Todos los ejemplos que yo di en clase son por algo, no están por si acaso. ¿Ok? Nada es casualidad.
Si hay temas que yo he puesto énfasis, por ejemplo, el tema de las delegaciones presupuestarias, es un tema que a mí me llama la atención. Las etapas del proceso presupuestario, etapas del proceso presupuestario que incluye la evaluación, ¿no es cierto? La formulación, la aprobación, la ejecución y la evaluación, y que esa evaluación se hace dentro de la Oficina Nacional de Presupuestos, que es distinta al control que va a hacer la Auditoría General de la provincia. Que la Auditoría General de la Nación y la provincia son organismos que se vinculan siempre con el Congreso, con la legislatura. A nivel nacional, el artículo 85, sumamente importante porque dice, el control le corresponde al Congreso, pero de la gestión del Estado. Pero el Congreso, para poder hacer ese control, necesita los informes de la auditoría. Es toda una visión conceptual del control. Las diferencias entre el sistema anglosajón y el continental. ¿Quién tiene función jurisdiccional? ¿Qué quiere decir función jurisdiccional? Que tiene juicios, los juicios de cuenta y los juicios de responsabilidad. Y después repasen los prácticos. Siempre para un parcial se repasan los prácticos y para un final se repasan los prácticos. ¿Está claro? Porque por lo menos si yo estoy en la mesa, a mí me gusta hacer preguntas prácticas. Tuve muchos años haciendo prácticas. Así que a mí me gusta escucharlos para ver si han comprendido por qué han puesto 5 ahí y no han puesto 6. ¿Por qué no se puso pagado 10 y se puso 8? O sea, tienen que entenderlo a eso. No lo hagan de memoria. No tiene sentido hacer una cuestión de registro de memoria. ¿Otra pregunta? Bueno, quedamos así. Bueno, profe. Bueno, nos vemos. Chao, profe, nos vemos. Hasta luego. Nos vemos, profe. Profe.